¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. En este programa vamos a hablar de un tema realmente que me parece importante y tiene que ver con las brechas, las diferencias entre las producciones que se dan en los ensayos o potenciales y los rendimientos de los cultivos a campo. Esas diferencias que en muchos casos son muy importantes. Y sobre este tema conversamos con el ingeniero Fernando Aramburu, profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. Y también nos vamos a referir a la producción de trigo, haciendo un análisis respecto a lo que ocurrió la campaña pasada con bajos rendimientos y baja calidad, teniendo en cuenta, entre otras cosas, claro, las condiciones climáticas. Conversamos con el doctor Pablo Abate, profesional de INTA Balcarce. Algunos temas entonces para compartir en este programa. Y les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Tal como les comentaba al comienzo del programa, vamos a referirnos en este espacio de Panorama Agropecuario de un tema realmente interesante, las brechas. ¿Qué son las brechas en lo que hace a la producción granaria? La diferencia que existe entre el volumen alcanzado en un ensayo, por ejemplo, ensayo de INTA, y lo que se obtiene en promedio en el gran cultivo a partir del productor agropecuario. Esas brechas o esas diferencias de rendimiento son importantes y casualmente se está estudiando a partir aquí de la Estación Experimental Balcarce de manera de achicarlas, de buscar la forma, encontrar alguna metodología o tecnología de tener menores porcentajes entonces de diferencias entre los cultivos en ensayos y en el gran cultivo. Y vamos a conversar sobre este tema con el ingeniero Fernando Aramburu, que es profesional de INTA Balcarce, a ver de qué manera se está estudiando el tema y se lo está haciendo a nivel nacional, que creo que es un tema importante, y en otros cultivos también, trigo, maíz y también en el cultivo de soja. Los saludamos. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un poco la introducción está hecha. A ver si nos puedes explicar de qué forma y qué manera están haciendo ustedes esta investigación. Bueno, esta investigación en realidad surge de un proyecto internacional que lo que buscan es hacer un atlas de brechas de rendimiento en los distintos países productores de grano del mundo. Esta inquietud surge de un grupo de investigadores de la Universidad de Nebraska y de la Universidad de Wageningen en Holanda. Y bueno, la trajeron al grupo, se contactaron con Juan Pablo Monzón y con Andrade. Y bueno, a partir de ellos me terminó cayendo a mí, y entonces nosotros lo que buscamos es poder hacer estimaciones de brechas de rendimiento a nivel nacional para los principales cultivos, que trabajamos con maíz, soja y trigo. Bueno, brechas de rendimiento, ¿en qué porcentajes andan más o menos en lo que hace a estos cultivos? Yo quiero puntualizar bien la brecha, la diferencia entre ensayos y gran cultivo. Sí, nosotros hicimos estimaciones para maíz y para trigo de 42%, que sería la brecha entre el rendimiento potencial en condiciones de secano, o sea, no bajo río, sino en condiciones con el agua que tiene disponible los cultivos en cada zona, y respecto al rendimiento del productor, que el rendimiento del productor es un promedio según el Ministerio de Agricultura. Así que es 42% para maíz y para trigo, y en soja encontramos brechas menores del 31%. Es decir, a ver si entendemos, Fernando, quiere decir que si el productor pudiera reducir esa brecha, estuviera obteniendo un volumen de producción mayor del orden, hipotéticamente del 42%, pero no llegaría nunca a ese volumen. Exactamente, sí. Lo que se ha observado es que en los países más desarrollados la brecha, o sea, sería ilógico pensar que todos los productores llegan a alcanzar el rendimiento potencial, e incluso sería poco sustentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, porque tendrían que hacer aplicaciones de fertilizantes ridículas, tendrían que hacer un control de enfermedades demasiado estricto. Y lo que se observa es que las brechas llegan a reducirse hasta alrededor del 20%. Cuando llegan al 20%, los rendimientos ya es como que cuesta más achicar esa brecha. Así que nosotros podríamos pensar que podríamos aumentar, o sea, cerrar la brecha en ese 22% hasta alcanzar el 20% para maíz y para trigo, y en un 10% para soja. El ingeniero Juan Carlos Monzón,
profesional del CONICET y de INTA Balcarce, lideró un estudio referido a las brechas de rendimiento, en el que las mismas fueron estimadas como la diferencia entre el rendimiento potencial simulado y el rendimiento logrado por productores. El potencial se calculó en base a simulaciones que cubrieron más del 75% del área total sembrada con maíz, trigo y soja en la Argentina, para los cuales se utilizaron datos climáticos diarios de los últimos 28 años obtenidos para cada localidad, incluyendo radiación solar, temperatura máxima y mínima y precipitación. Por otro lado, el rendimiento logrado se calculó a partir de las estadísticas de producción de las últimas 6 campañas reportadas por el Ministerio de Agricultura de la Nación para los departamentos donde se encuentran ubicadas las localidades seleccionadas para las simulaciones. La Argentina tiene un gran potencial para el aumento de la producción agrícola mediante el cierre de las brechas de rendimiento existentes, ya que las producciones reales son significativamente más bajas que los rendimientos alcanzables. Hablando de trigo, bueno, ya dentro de poco vamos a comenzar la siembra de trigo aquí en la zona sudeste. ¿Cuál sería el rendimiento potencial que ustedes pueden ver a secano en un cultivo? Digo desde el punto de vista teórico, pero también llevado a los ensayos, en la red de ensayos correspondiente. Sí, nosotros calculamos para el promedio de los años, es decir, incluyendo años secos, años más húmedos, que el promedio en esta zona estaría alrededor de 6.200 kilos. Pero por supuesto que, bueno, si el año es bueno, encontramos valores de hasta 8.000 kilos o incluso un poco más. Y en los ensayos también se ven rendimientos más elevados en algunos cultivares específicos que pueden llegar hasta 10.000 kilos, pero ya serían condiciones muy particulares. En sí, en promedio nosotros encontramos que el potencial de secano es 6.200 kilos, 6.300 kilos, pero dependiendo del año puede llegar a ser hasta de 8.000 o un poco más. De manera entonces, a ver si podemos entender, Fernando, los productores en este promedio de los años que ustedes han estudiado, han visto esta serie histórica, sería un promedio de alrededor de 4.000 kilos aproximadamente a campo, ¿no es cierto? Sí. Los promedios para esta zona son alrededor de 4.000 kilos, sí. Bueno, y ahora la pregunta del millón, ¿no? ¿De qué forma se pueden achicar las brechas? Tenemos las brechas, tenemos los cultivos, tenemos que llegar a un porcentaje aproximadamente del 20% en maíz y trigo y de un 10 o un 15% en soja. Bueno, ¿cuál es la fórmula, si ustedes la tienen, para achicar esas brechas? Sí, sería genial tener una fórmula única que sería... Pero bueno, sabemos que el sector es un sector muy heterogéneo, entonces los próximos pasos que vamos a dar para poder tratar de entender las causas de las brechas es hacer estudios un poco a menor escala, trabajando con datos de productores. Y bueno, y eso es en lo que estamos ahora. Estamos en contacto con gente de estadística de la UBA y utilizando los modelos de simulación que nosotros utilizamos para calcular las brechas, vamos a empezar a trabajar para tratar de entender a qué puede verse las causas. Pero bueno, para eso es un estudio que requiere, digamos, de una gran base de datos de productores de las distintas zonas para poder hacer análisis, dependiendo de cuáles son las prácticas de manejo de cada grupo de productores, cuáles son las causas que predominan reduciendo el rendimiento, ¿no? En el próximo espacio, como les comentaba al comienzo del programa, vamos a hablar de la producción de trigo. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.